Ya. Bueno, si algún título puede tener esto, sería incomodarlos, incomodar a los que se sienten cómodos. Dice la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, verso 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hasta ahí. Otras veces ya hemos estudiado qué es el mundo y les he explicado que la palabra que usa aquí la Biblia se refiere, dice que es la palabra cosmos. Hay otras palabras para mundo como ecumenia, pero aquí cosmos se refiere al orden de las cosas que están en el mundo, el orden social, el orden cultural, el orden político, el orden militar, el orden económico. Ese es el mundo. Y el Señor nos dice aquí, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, al cosmos, el amor del Padre no está en él. Ahora, yo quiero que ustedes se pongan a pensar, ¿no es verdad que cuando amanecemos decimos que qué hermoso el amanecer? O el atardecer. O luego cuando hay un clima perfecto y es hermoso. Y cuando no entendemos esta palabra, a veces pensamos que se refiere a esto, pero no. No se refiere a eso. Se refiere aunque lo abarca, se refiere más bien al reino de los hombres, a la humanidad, y el orden como la humanidad lo entregó al príncipe de este mundo. Por muy hermoso que todavía sigue siendo el mundo, este mundo, los animales, la naturaleza misma, vemos cómo protestan. Hay terremotos, huracanes, explosiones volcánicas, hay destrucción. Y vuelve nuevamente a regenerarse, ¿verdad? La naturaleza. Porque la naturaleza está sujeta a yugo de esclavitud. Pero la humanidad misma está sujeta a yugo de esclavitud. Claro, a quienes tienen en este mundo todas las ventajas dirán que este mundo es maravilloso, que la vida es bien bonita, que la vida es hermosa, que no mires las cosas feas, que mires la vida. Y dicen, ni mira las obras de Dios. Sí, pero están mezclando las obras de Dios con el orden del mundo, con el cosmos al cual el Señor nos dice que no amemos. Y si alguno lo ama, el amor del Padre no está en él. ¿Qué entienden ustedes esto? De que el amor del Padre no está en él. Respóndame a alguien fuerte porque se está grabando. ¿Qué entienden ustedes? Si el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Jesús. ¿Eh? Jesús. No está esa persona, pues. Jesús no está en esa persona. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Okay. ¿Cómo se ha manifestado el amor del Padre en nosotros, hermanos? El que nos dio a su Hijo unigénito. ¿Y cómo el Hijo unigénito sabemos que nos ama? Porque ha puesto el amor del Padre en nosotros. El amor del Padre en nosotros también es una persona. ¿Cómo se llama? Es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios. Entonces, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, ¿por qué? Si el amor del Padre está en un Hijo de Dios, ¿por qué los cristianos abocan
su mayor esfuerzo en tener una buena vida aquí. ¿Está mal eso? No, no está mal. De ninguna manera está mal querer tener una buena vida aquí. El punto está en amar estar aquí, poniendo todo tu amor, todo tu esfuerzo en tener una buena vida aquí. Ese es el punto. Porque todas tus fuerzas, las fuerzas de un hijo de Dios, han de estar en amar a Dios sobre todas las cosas. Ya nos dio vida eterna. No es que cuando muramos biológicamente vamos a tener vida eterna. La vida eterna ya está en quien tiene al Hijo. El que tiene hijo, al Hijo tiene la vida. Pero quien teniendo al Hijo pone antes su proyecto de vida, sus planes, su matrimonio, sus hijos o su propia persona antes que su comunión con Dios, el amor del Padre no está en él. Porque empieza por entristecer al Espíritu Santo, continúa haciéndolo enojar y hasta se le puede volver enemigo, y en tercer lugar acaba apagando al Espíritu. Esa es la verdad. Pero todavía Dios es tan bueno que este mundo nos sigue pareciendo hermoso. ¿Quién no quiere aspirar a tener un buen estatus social? O una buena reputación, o unas buenas finanzas. Todos. Porque Dios nos da todas las cosas para que disfrutemos de ellas. El punto está en que pensamos que al ser cristianos, como que ya alcanzamos la cima. Como que sí, ya sé, ya soy hijo de Dios, ya nací de lo alto, me congrego, me discipulo, pero nuestro pensamiento sigue siendo bastante carnal en términos bíblicos, bastante mundano. Y hoy quiero hacerles una pequeña reflexión, como un abuelo, como dicen, abuelo de pájaro, para ver lo que el mundo nos ofrece y lo que el sistema del mundo nos presenta como deseable, como algo a alcanzar. ¿Alcanzamos a comprender acaso lo que significa no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo? ¿De veras lo alcanzamos a entender? Miren, vamos entrando en esta reflexión. Cuando yo escuché por primera vez, pocas cosas que hay en el mundo son buenas, el predicador dijo, más bien, ninguna cosa que hay en el mundo es buena, nada que hay en el mundo. Y yo pensé, bueno, ¿que no es buena la tecnología? Claro que es buena. Hay algunas comunidades cristianas que se niegan a la tecnología, sin embargo usan tecnología de hace cientos de años, pero la usan. ¿Y porque es buena la tecnología? ¿Será buena la inteligencia artificial? Yo pienso que sí. El punto es, ¿quién controla la inteligencia artificial? ¿Qué la controla? ¿O quién la controla? ¿Cuáles son los valores con que fueron armando esa inteligencia artificial o esas inteligencias artificiales que ahorita están exponencialmente avanzando, ¿no? Y les voy a presentar un primer escenario, la educación. Todos pensamos en automático que llevar a nuestros hijos como algo natural a la escuela es bueno. Sin embargo, no es tan bueno. Eso no significa que seamos ignorantes. Aquí está lo que quiero que alcancemos a entender, hermanos. ¿Qué entendemos por mundo? Y cómo no hay nada bueno en el mundo. Hasta antes de la creación de la educación pública, con la reforma protestante, el aprendizaje de la lectura era exclusivo
de las élites. Por ejemplo, el rey Carlomagno, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, no sabía leer ni escribir, pero él era el emperador. ¿Y quiénes ocuparon puestos de poder para ayudarle en la administración? Los que sabían leer y escribir, aunque él no tenía disposición. Esto nos habla de un punto primero: el poder no necesariamente está en el más capaz, ni en el más sabio, ni en el mejor, ni en el más instruido. Vean ustedes los presidentes que hemos tenido en la nación. No son los mejores, ni los más capaces, ni los más sabios. Durante la Edad Media, los padres enseñaban a los hijos aquello que era útil, y retengan esa palabra, lo que es útil. Útil, porque ellos luchaban con el día a día. Luchaban con el día a día, y la mortalidad era tan alta que era más del 50% de los niños morían, más. Y como los hombres realizaban las tareas más peligrosas, las más fuertes, las de mayor esfuerzo físico, era como un espacio natural para la mujer estar en el hogar, porque su función era ser madre, traer hijos al mundo, porque se le iban a morir más de la mitad. Y eso fue un hecho consumado. Entonces el lugar natural de la mujer era ser madre y estar en el hogar, ¿sí? Hacer las cosas, pero no porque fuera un sometimiento, sino porque era la ubicación natural, ¿no? Una mujer embarazada ni modo que estuviera haciendo tareas agrícolas, o tareas de cacería, o tareas de defensa. Pues no. Si además de estar embarazada tenía que, ya de por sí era dura, como hasta la fecha lo es, el mantenimiento de una casa, imagínense en esas épocas peligrosas. Entonces los varones eran los que más morían, además. Los varones morían muchísimo, y no llegaban a los 30 años. Pero el conocimiento se pasaba de padres a hijos, en lo que era útil para sobrevivir. Entonces era raro aquel que aprendía a leer y a escribir. Eso estaba reservado más bien a los hijos que entraban a los conventos, a los monasterios, a las iglesias. Y para las mujeres, pues todavía era más raro, porque aunque se consagraran a la vida religiosa, no sabían leer ni escribir. Fueron excepciones las mujeres que en la historia sabían hacerlo, y las que lo lograron fueron sobresalientes en la civilización. Pero pongan atención, no se me vayan a perder a lo que quiero llegar, porque voy a hacer un recorrido para poder entender el punto al que quiero llegar. Así que, si tuviera que explicarles todo esto, no nos alcanzan varias sesiones, así que voy a ir dando esquemas. Básicamente esto: cuando el Estado se dio cuenta, cuando más bien los reinos se dieron cuenta que necesitaban súbditos obedientes, pero más preparados, porque la iglesia tenía todo el control de las conciencias, vieron que era necesario que la gente aprendiera a leer y escribir. Cuando la gente aprendió a leer y a escribir, se dieron la facilidad por esta razón. Miren, Lutero pegó sus tesis en la iglesia de Wittenberg, pero estaban en latín. ¿Quién podía discutir esas tesis de Lutero que criticaban duramente al Papa y la venta de indulgencias y demás corrupción?
Eso solo se iba a discutir en el ámbito académico, con los eruditos. Pero a alguien se le ocurrió traducir del latín al alemán las 91 tesis de Lutero, y fue una explosión. Fue una explosión. Y se dieron cuenta entonces que los príncipes alemanes, para poder contrarrestar el poder de la iglesia, necesitaban que el pueblo de alguna manera despertara. ¿Y cómo iba a despertar si no era enseñándoles a leer y a escribir? Entonces yo les estoy dando los hechos históricos para que se entiendan. Cuando la gente aprendió a leer y a escribir y se dieron cuenta de la gran mentira de la iglesia católica, el Estado aprovechó esto también, y Lutero, para hacer lo siguiente. Lutero es el que hizo que la educación fuera pública y obligatoria. Pública y obligatoria, pero con una finalidad. No solamente, él decía, para quitarles del poder del diablo. En cierta forma tenía razón, porque es verdad que la ignorancia nunca ha beneficiado a nadie. Y cuando la gente aprendió a leer y a escribir, se dieron cuenta de las mentiras de la Iglesia Católica, pero desde las élites, desde hasta arriba, se dieron cuenta que además esa enseñanza de aprender a leer y a escribir tenía que ser encauzada a la obediencia al príncipe, porque el príncipe sabía lo que tenía que hacer, y obedecer, ciudadanos que obedecieran el orden del príncipe, de la nobleza. Pero la gente ya sabía leer y escribir, y al darse cuenta de eso, también se dieron cuenta de lo que no necesitaban a los opresores del Estado, es decir, cambiar a un soberano autócrata que vivía en el Vaticano por otros soberanos que también los oprimían, porque la lectura les dio la posibilidad de darse cuenta de la mentira y de que estaban sometidos. ¿Y qué hizo Lutero? Cuando las masas se rebelaron contra los príncipes, los mandó matar. Porque dijo, esa chusma ignorante tiene que obedecer. Tienen que aprender a obedecer. Entonces vemos que si bien hubo una reforma, Lutero lo que quería no era separarse de la Iglesia Católica, él quería una reforma. Por eso la palabra es reforma, no separación, ni cisma. Él quería una reforma. No quería una separación, pero ya sabemos lo que pasó. Hubo una separación. Pero el pueblo, al darse cuenta, no solamente de la mentira de la Iglesia Católica, sino también de las mentiras de los gobernantes, tomaron mayor conciencia de que no necesitaban ser oprimidos. Y se sublevaron y los aplastaron con el ejército. Entonces se inventó una educación pública obligatoria que se castigaba incluso con la cárcel o con altísimos impuestos al que no llevara a sus hijos a la escuela, pero bajo el control de la élite gobernante, que decía qué se tenía que estudiar, cuánto se tenía que estudiar, cómo se tenía que estudiar y para qué se tenía que estudiar. Eso creaba ciudadanos obedientes. Entonces lo que la sociedad aprendió que era bueno o malo estaba determinado por el Estado. Así que se dio una tecnología que era el libro como un arma política, que ciertamente trajo mayor libertad, ¿sí? pero una libertad condicionada porque estaba sujeta al poder. Sí, me voy explicando. Ahora, esa educación por el Estado obligatoria se ha ido refinando de tal manera que, miren, voy a dar un salto de siglos desde Lutero hasta nuestra actualidad, porque no acabaríamos, y esencialmente es esta.
Vivimos en un mundo psicopatizado. ¿Qué es un mundo psicopatizado? Un mundo maligno, completamente maligno. Ahora, les voy a dar elementos de este mundo por el cual afirmo que es un mundo psicopatizado respecto del género masculino. Voy a hablar del hombre. Vean ustedes si no, coméntenmelo ustedes. El varón, cualquiera de nosotros, somos educados para no ser emocionales. Así somos educados, para no mostrar emociones, más bien para reprimirlas. Así con frases como: no llores, eres fuerte, sé hombre, tú no puedes mostrarte jamás cansado en el trabajo, ni triste. Tú no puedes hacerlo porque eres hombre. No se nos permite a los varones más que dos cosas. Solo dos emociones se nos permiten. Y ustedes me dirán si sí o no. Solamente se nos permite expresar la ira como única emoción y el sexo. Es lo único que está permitido en nosotros los varones. Pero que te muestres emocional, sensible, eso es para las mujeres. ¿No es cierto? Hay de aquel hombre que no se muestre así porque te acaban. ¿No? Esa es la realidad. Grábense esto porque van a ver a dónde los voy a llevar. Bueno, solo esas dos emociones se nos permiten a los varones: ira y el sexo. Nada más. Pero esto es tremendo. Y sobre todo la represión de todas las emociones. Y se piensa que reprimirse es ser controlado. No. Se ha confundido la mansedumbre con la represión. Y los varones son personas que reprimen sus emociones. Y a eso se le llama ser controlado. No, eso no es control. Eso no es mansedumbre, eso no es dominio propio. Eso es como lo que acabo de decir, eso es una represión. Y como no puedes expresar nada, por eso solamente te queda la ira como medio de expresión. La ira y el sexo, nada más. Y eso se ve bien en la sociedad. ¿Cierto o falso? Cierto, es cierto. Es lo único. Pero ahora voy a las mujeres. A la mujer se le permite ser emocional. A la mujer se le permite manifestar todas sus emociones y sentimientos, ¿no? Y hasta entre ustedes mismas no se callan nada y se cuentan todo. Y se ve bien, ¿no? Porque son mujeres. Pero los hombres no. Los varones, cuando estamos y tú estás con otro amigo, nada. Así te estés muriendo de dolor, nunca dices nada, porque así se te ha enseñado a ser hombre, a ser varón. En cambio, a la mujer se le permite ser emocional. Y todavía un poquito antes. ¿Cuál es entonces el valor del hombre antes de entrar con la mujer? ¿Cuál sería entonces el valor del hombre? ¿Qué te hace ser varón? ¿Qué te hace ser hombre hoy en día? Aportar, resolver, proveer, es decir, ser útil. ¿Para quién? Para tu esposa, para tu familia, para la empresa, para la nación. Grábense esta palabra: ser útil. Ser útil. Si eres útil, entonces eres funcional. Funcionas con tu esposa, funcionas con la familia, funcionas con la empresa,
funcionas con la patria. Y se nos obliga a los varones a ser funcionales hasta el punto de desaparecer como personas, como seres humanos. Ves muchas veces a un varón que está en su casa y dicen, ¿por qué estás enojado? Siempre tienes cara de enojado. ¿O por qué está? Lo que pasa es que nos han enseñado a negarnos a nosotros mismos. Porque si te muestras triste, débil, cansado, frustrado, tu única manera de expresarlo es la ira. ¿Cierto o falso? Así que estamos atrapados en saber que si aportas, eres hombre. Si resuelves, eres hombre. Si eres buen proveedor, eres hombre. Por lo tanto, eres útil, eres funcional. Pero ¿qué tal si lo que aportas no es suficiente para tu matrimonio o para tu familia? Cuando no puedes, no te alcanza, porque el salario no te da. Así te partas el lomo todo el día. Y tú sabes que tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque eso es tu identidad. Proveer, resolver, aportar. Pero cuando no lo logras, desapareces como persona, como ser humano. Desapareces. ¿Sabían ustedes que cada año hay 700,000 suicidios? Eso es aproximadamente casi 2 personas por segundo. De lo que llevo hablando, ya han habido algunas decenas de suicidios, y sobre todo de varones. Pero mucho es porque la identidad del varón está fundamentada en esto, en ser el que aporta, el que resuelve, el que provee. Así eres útil. Y si no lo logras, los mismos varones te dirán, pues que no eres hombre, que no eres capaz. Pero más que los varones, las mujeres. Las mujeres son las primeras en decir, este no es hombre suficiente. No es hombre, porque no es capaz de proveer, no es capaz de resolver, no es capaz de aportar, no es, y vuelvo a la palabra, no es útil, no sirve. No sirve. Bueno, hasta ahí dejo al varón. Después lo voy a retomar otra vez, van a ver. Pero quédense con esto. Ahora, la mujer. A la mujer se le permite, les decía, ser emocional. Se le enseña con el embrismo. Fíjense la palabra que estoy usando. Hay algo que se llama embrismo, que no es feminismo. Yo sí estoy de acuerdo con el feminismo, pero el feminismo correctamente entendido, en la igualdad jurídica, emocional, religiosa del hombre y la mujer, porque Dios nos hizo iguales. Ese feminismo, que casi no existe, ese es el correcto. Lo otro se llama embrismo. ¿Y en qué consiste? Vamos a ver. Brincando de la Edad Media, como les decía, que la mujer su lugar natural era la casa, porque era la maternidad, era la ternura, el cuidado de los hijos, quien transmitía los valores, la persona en la que el varón hallaba consuelo, fortaleza. Resulta con que vino la revolución industrial, y a mí me tocó vivir esa transición, bueno, no, un poco antes de mí, a la generación de mi mamá. La transición cuando se empezó a incluir a la mujer en el mundo laboral, industrial. Esto comenzó con las guerras mundiales. Fíjense bien lo que pasaba. Resulta con que cuando los varones murieron en la guerra, igual también en México en la revolución, pero más en los países industrializados, muchos varones murieron en la guerra. Entonces había poca mano de obra. La poca mano de obra era bien pagada. Y se estimuló que las mujeres salieran a las fábricas a trabajar.
como toda curva, al principio pues los varones eran más, pero las mujeres eran mínimo, pero se fue implantando el que la mujer trabajara, y la mujer asumió los roles de la casa y del trabajo, de la casa y del trabajo. Los salarios eran más o menos altos, pero pasaron esas generaciones de las guerras mundiales, donde se creó una prosperidad, un estado de bienestar en las naciones, en algunas naciones. Yo he conocido, bueno, a mí me tocó esa parte de ver quizás a la última generación de los que alcanzaron a jubilarse y alcanzaron ese estado del bienestar, donde podían vivir hasta 30 años después de jubilados con un salario alto. Así fue mi padre. Mi padre vivió jubilado más años que los que trabajó, y ganando como si fuera activo. Se la pasaba paseando por toda la República. Pero esa generación ya pasó. La generación siguiente a la de él, la mía y la de ustedes, ya no alcanzó ese estado de bienestar en que el Estado podía hacerlo, porque los jóvenes habían pagado por sus impuestos el sostener las jubilaciones de esas generaciones. Ahora resulta con que las cosas han cambiado de tal manera que se estimuló tanto a la mujer para salir a trabajar, para engañarla, porque esa es la palabra, engañarla, con que podía hacer lo mismo que los varones, y entró en el mundo laboral e industrial compitiendo con el varón. ¿Saben cuál fue el resultado de eso? Los salarios empezaron a bajar los salarios. De tal manera, y yo lo he visto, porque lo que yo ganaba también cuando era muy joven, yo lo vi en mi vida laboral, fue cada vez, fue disminuyendo, y las mujeres integrándose más y más al mundo laboral. Sobraba, y de hecho todavía sobra, la demanda de trabajo, mas no así la oferta. Y cuando hay muchos más que demandan de trabajo, y ya no solo varones, sino varones y mujeres, y la oferta es menor, ¿qué creen que pasa? Los salarios bajan. Pero la mujer se metió en un gran problema ahora, porque cambiaron una función que le es natural para convertirse en competencia de los varones. ¿Y desde cuándo Dios dijo? Y así digo, competirán el varón contra la mujer y la mujer contra el varón? No, Dios no dijo eso. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le daré ayuda idónea. Pero ayuda idónea no significa ser secundaria, no. Están en un plan de igualdad, conforme al Evangelio, en un plan de igualdad. Pero lo que pasó es esto. Yo entiendo que las mujeres han sido engañadas para pensar que son competidoras del varón, no compañeras. Y así lo ven ahora. Se ven a sí mismas, como dicen, empoderadas. Como empoderadas. Y no quiero entrar en más detalle, pero la realidad es que la ley favorece más a la mujer que al varón. Muchísimo más. De tal manera que ahora ya los varones no quieren casarse tampoco. ¿Por qué? Porque es una completa desventaja para el varón. El casarse o el divorciarse es peor. Porque la ley favorece absolutamente más a la mujer, independientemente de la causa que sea. Entonces, estoy dando ciertas pistas, hermano. No quiero profundizar, pero ustedes pueden profundizarlo. Ahora, miren. Entonces la mujer dice que ahora está empoderada, porque ya puede llegar a cualquiera de los puestos de poder.
Pero su propia naturaleza biológica, llegado a los 30, 35, o aunque la ciencia haya avanzado con problemas, pero hasta los 40, le pide ser madre. Y en Europa, por ejemplo, las mujeres se casan nunca antes de los 30, habiendo tenido ya múltiples parejas sexuales. Y lo mismo es en México. Ya. Y si están casados, ya no tienen hijos, porque están empoderadas. Y se les ha puesto al aborto como un derecho. Dice, mi cuerpo, mis reglas. Pero contra eso está la justicia de Dios. Y solo por justicia, una madre que aborta se convierte en la peor asesina. En la peor asesina de un inocente. De alguien que no puede defenderse en absoluto. Y cuando en un país, en una nación, no es capaz de defender al más inocente de sus miembros, es una nación que está completamente pervertida. Los anticonceptivos trajeron como consecuencia que cambiara la manera de pensar tanto del varón como de la mujer acerca de los hijos. Todavía a mí me tocó esa transición, por lo menos en nuestro país, cuando entendíamos que el tener hijos era algo natural, era algo que ni siquiera te ponías a pensar si iba a ser o no ser. Sabías, dabas por hecho que al casarte tendrías hijos y no lo veías como un accidente. Hoy se ve como un accidente. Sabías que al tener hijos, sabías que ibas a tener hijos y no eran por accidente, era lo natural. Y si eres hijo de Dios, hasta lo sabías, es una bendición. No con el sentido de burla que se hace hoy. Ahí tienen su bendición, pero más bien como un sarcasmo, ¿no? Como una ironía. No. Nosotros lo entendíamos verdaderamente como lo que es una bendición. El Salmo lo dice, son saetas en manos de un guerrero los hijos tenidos en la juventud. No será avergonzado el hombre cuando litigue con ellos en la puerta. Se refería, en la puerta se hacían los juicios, en la puerta de la ciudad de Jerusalén. Entonces, la anticoncepción ha cambiado la manera de pensar sobre los hijos, viéndolos como un accidente y no como algo natural y necesario. La píldora del día después, cuando tienen sexo los muchachos, es un abortivo. Y quiero recalcar en esto, porque hay de anticonceptivos a abortivos. No es lo mismo un anticonceptivo que un abortivo. La mujer que tiene sexo y usa la pastilla del día después está abortando. No es un anticonceptivo, es un aborto, es un asesinato grave delante de Dios, gravísimo. Y esto es algo que se lo debo decir porque ya nada más se dice anticonceptivo y ya, pues está bien, no pasa nada. No, sí pasa mucho. No es lo mismo que no haya concepción, porque esté de acuerdo la pareja en espaciar determinado tiempo para no tener familia, a tener relaciones sexuales y, ay, me descuidé, pues me tomo la píldora del día después. Y entonces hubo concepción y allí hubo un aborto. ¿Y saben qué es un aborto? Un sacrificio a Moloch, al príncipe de este mundo, a Satanás. Eso es la píldora del día después. Ahora, podría entrar ahora yo a la iglesia. Todo este pensamiento se ha filtrado a la iglesia. Porque los jóvenes dicen, bueno, mientras nos amemos, aunque no estamos casados, podemos tener relaciones sexuales. O mientras no haya penetración, pene y vagina, podemos acariciarnos todo lo que queramos, al fin que nos amamos.
y se ha perdido el sentido de pecado. No se entiende. Pueden estar los esposos y las esposas, pero están fantaseando en su mente con el cuerpo de otra persona. Y piensan, pues, mientras no lo haga de verdad, no es pecado. Mentira. El Señor Jesús dijo, quien mira, quien codicia, quien desea a una mujer así, ya adulteró con ella en el corazón. Porque el Evangelio va no a la realización material solamente, sino a la intencionalidad profunda, que es antes de lo material. Ahora, ¿por qué he dicho todo esto? Porque quiero que entendamos el concepto del mundo, del cual nos dice la Biblia, no amen el mundo ni lo que hay en él. Les estoy dando conceptos que ha dado el mundo. ¿Cuáles han sido las consecuencias de esto? Por ejemplo, en el varón. El hombre, nosotros los varones hemos sido reducidos, nuestro valor se ha reducido en función de qué tan útiles somos. ¿Qué tan útil soy para mi esposa? ¿Qué tan útil soy para mi familia? Una ética utilitarista. Y hay muchos varones que se la han creído. Por ejemplo, hay un libro que se llama La Metamorfosis de Kafka. ¿Ya lo leíste? Bueno, en realidad nos está mostrando ahí el autor. No es que el varón se transforme, conforme al libro, en un monstruo, en un insecto. No. Es que cuando un hijo que antes sostenía a sus padres y daba lo mejor de sí para su familia, deja de ser útil porque se enferma, porque empieza perdiendo el trabajo, se enferma, ya no se puede sostener a sí mismo. Al principio hay cierta compasión de la madre, de la hermana, porque es natural al principio, como todo, pero hay un cansancio de tener que atender a un enfermo, ponerle y quitarle el cómodo, porque no puede hacer sus necesidades fisiológicas, limpiarlo, asearlo, bañarlo, y hay un cansancio en quien presta ese servicio. Y empiezan a pensar, sería mejor para él que Dios se lo lleve. Pero en realidad no es que estén pensando en el enfermo, están pensando en sí mismos, en lo que les pesa, en lo que les cuesta. Y lo que parecía un amor incondicional, más bien se revela como lo que es un amor condicional. Un amor condicional en función de que pues antes eras útil, pero ahora ya eres inútil. O que hay del padre o la madre ancianos, que ya chochean, que ya no pueden trabajar, que ya no pueden, que a veces se les va el avión. Ya mejor que se muera. Son un estorbo. Y las leyes actuales en Europa así están. Y en Canadá, ya mejor muéranse. Lo dijo Ursula von der Leyen. Los viejos que se mueran mejor ya. Y si son jóvenes, lleven a sus padres para que les den una muerte digna. Dicen, una muerte digna. Esa es la eutanasia. Cuando el varón deja de ser... ¿Qué pasa cuando el varón no gana lo suficiente para su esposa, para su familia, a pesar de que se rompa el lomo todo el día y todos los días? El amor, ese amor que se ha vestido de amor romántico, empieza a desaparecer. Hay un dicho que tenemos, ¿no? Cuando el amor sale cuando el dinero sale por la puerta, el amor sale por la ventana. Porque el varón, los hombres hemos sido reducidos en nuestra hombría por la capacidad de aportar, por la capacidad de proveer, por la capacidad de aportar protección,
aportar estatus a la mujer, aportar recursos materiales. Si tú eres un buen proveedor, eres un ser funcional. Fíjense en la palabra funcional, funcionas en la sociedad. Pero nunca será suficiente, porque los salarios cada vez bajan más y más y más y más y más y más. Nunca es suficiente el esfuerzo. Entonces te esfuerzas, hay personas que se esfuerzan en un turno, 2 turnos, 3 turnos, 2 trabajos, 3 trabajos, pero llega el momento en que desaparecen como personas. Porque se nos exige, la sociedad te lo exige, tu esposa te lo exige, todos te lo exigen. Y hasta tú mismo has llegado a convencerte de que si no lo haces, no sirves. ¿Cierto o falso? Pero este fuego lo alimenta el embrismo de las mujeres, no el feminismo. Fíjese, el embrismo. ¿Cómo? El embrismo ha creado lo que en la Biblia vemos somos auténticas Jezabeles. ¿Cómo son las Jezabeles de hoy en día, hermanas? Hay mucho en YouTube que lo he visto. Se llaman mujeres de alto valor, entre comillas. Así se dicen. Mujeres de alto valor. Yo más bien les llamo mujeres de alto costo. Busco varón, alto, guapo, de ojos azules, que gane más de 100,000 pesos al mes. Si no tienes esto, inútil, ni me busques. Y estadísticamente hablando, los que les llaman varones alfa, que son los que nacieron en la élite, que tienen todas las ventajas, y como son carnales y no son hijos de Dios, pues sí, siempre tienen las más guapas. Pero ¿qué es lo que ofrecen las más guapas? Solo su cuerpecito. ¿Les va a durar para siempre su cuerpecito y su belleza? Pero si dicen que son mujeres de alto valor. Y cuando ya no son útiles esas mujeres a un hombre alfa, como le llaman, ¿con qué se conforman esas mujeres? Quieren seguir siendo tratadas como mujeres de alto valor, pero se conforman, dicen ellos, con un chacal. Estoy hablando con el lenguaje con que se habla hoy, ¿no? Con un chacal. Pero vean el estigma que se pone al varón. Así que si no eres un hombre que sabe aportar estatus, recursos, bienes, no eres un hombre de alto valor. Entonces no eres hombre. Es hombre beta, ¿no? No alfa, beta. O Omicron, hasta el final de la lista, no sé. Tristemente hace unos días platicando con uno de ustedes, escuché una situación que es muy triste. Alguien tiene un amigo que dice que no se casa porque soy pobre. ¿Por qué no te casas? Porque soy pobre. No puedo mantener una esposa, no puedo ni siquiera pensar en tener un hijo. Y desgraciadamente hay personas que estando en un lugar de estatus en esta sociedad, dicen, juzgan a esa persona como poco hombre, porque es un incapaz, como incapaz de sostener a una mujer, incapaz ni siquiera de pensar en tener un hijo, es un chacal, un chacal. Bueno, ahora, viendo todo este panorama que les he dicho, no quiero extenderme más, pero podría hacerlo. ¿A qué voy? Vuelvo a la frase con que empecé esta reflexión.
No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué es? ¿A qué se ha reducido al varón en nuestra sociedad? En todas las sociedades, hermanos. ¿A qué se ha reducido al varón? A un ser funcional, a una utilidad. Y cuando ya no eres útil, ya no eres hombre. ¿Y qué es lo único que puedes expresar mientras eres funcional y útil? Solo la ira y el sexo. Nada más. Ahora, escúchenme bien y pongan mucha atención. Pero pongan atención. ¿Cuál es la característica de un psicópata? ¿Cuáles son las características verdaderas y las únicas verdaderas de un psicópata? No importa, de un psicópata integrado incluso, es decir, un ser funcional en la sociedad. ¿Cuáles son las únicas características verdaderas de un psicópata? Escuchen bien, por eso les di toda la reflexión anterior. ¿Saben cuáles? Les voy a decir cuáles son dos características. Las únicas emociones auténticas de un psicópata son la ira y el sexo. Ahora acá pueden entender por qué les dije que estamos en una sociedad psicópata y psicopatizada. A los niños se les psicopatiza desde pequeños, desde la escuela. Estamos en una sociedad verdaderamente maligna. Yo les decía al principio, ¿no es hermoso el mundo, la creación de Dios? Sí, pero se mezcla con el sistema del hombre y se piensa, ay no, pues yo quiero alcanzar un lugar en la sociedad, ¿no? Pero estamos en una sociedad psicopatizada. Podemos entender mejor por qué el Señor nos dice, no amen el mundo ni lo que hay en él. Porque lo que hay en este mundo está gobernado por el perfecto psicópata, que es Satanás. ¿Y qué hace Satanás? Pone los puestos para que funcione el sistema del mundo educativo, militar, financiero, cultural, a psicópatas. Y si las personas empiezan, los jóvenes, con muchas ganas e ilusiones en la vida de alcanzar un lugar, si quieres entrarle y quieres agarrar un lugar, tienes que entrar a ese proceso de psicopatización, de ser funcional, de ser útil, de aportar, de resolver, de dar estatus a una mujer de, entre comillas, alto valor. ¿Y qué hace la mujer? Alimenta el sistema, porque con su jezabelismo rompe todo el orden de Dios y la autoridad que Dios ha puesto en el varón. Les voy a dar un ejemplo. Hay un autor ruso que se llama Alexander Solzhenitsyn, escribió Archipiélago Gulag. ¿Lo has leído? Bueno, en los Gulag murieron millones de personas durante la Revolución Rusa. En esos Gulag, fíjense la clase de hombres a los que iban a los Gulag. Había una cuota mínima de miles de personas a las que había que llevar a Siberia, a los campos de trabajo forzado. Era una muerte segura. Allí iba un varón que hubo sido un ingeniero brillante en el régimen zarista, fue enviado a un gulag, ya se convertía en un prisionero y en número más. Un ingeniero brillante, un sacerdote también, un pastor también, un buen padre de familia, proveedor, campesino que tenía sus tierras, todo también. Piensa tú en cualquier cantidad de persona o profesión, de hombres buenos, iban a los gulag, a campos forzados, ya dejaban de ser personas, ahora eran prisioneros. Tenían la posibilidad de irse con sus familias. Obviamente iban a una muerte segura. Todos ellos eran casados y cuando se casaron hicieron promesas de amor, de lealtad, de fidelidad. Ahora, ustedes dirán, ¿las esposas se fueron con sus maridos? No.
Entonces, ¿qué pasó? Las cartas, empezaron las cartas. Hay quienes se sostenían con la esperanza del regreso, con la mujer amada. Y hay mujeres que esperaban el regreso de sus esposos, pero ya no eran ingenieros, médicos, maestros, artesanos, comerciantes, ya no. Habían dejado de ser hombres, ahora eran prisioneros. Con una muerte asegurada, porque nadie vivía más allá de semanas o meses. Extraordinariamente pocos años en los gulag. ¿Se fueron esas esposas con sus esposos al gulag? No. Muchas empezaron a escribir cartas. Y como todo al principio, igual que el padre mayor o el anciano o el enfermo, que al principio se le da de comer, se le cambia el cómodo, se le asea, al principio las cartas fluían. Pero al pasar de las semanas y los meses, empezó a ver a Alexander Solzhenitsyn un patrón. No era un caso aislado, era un patrón, era una ecuación sin falla. Todas esas esposas empezaron a despedirse de sus esposos. Empezaron a decirle, no me busques más, no me escribas más, ya no vuelvas a escribirme. Me he casado, me voy a casar, me voy a ir. ¿No? Todas empezaron a despedirse de sus esposos. Cuando los que estaban allí en el gulag recibían esas cartas, algunos vivían solamente 2 días, 3 días, porque les sostenía esa esperanza de volver. Algunos otros resistían solo unos meses. La mayoría murieron. Y no sobrevivieron los más fuertes físicamente, sino aquellos que en medio del gulag renacieron. Hubo el ejemplo, les voy a poner el ejemplo de uno. Fue arrestado por un oficial de la KGB y empezó a escribirle cartas a su esposa, y su esposa a él. Pero después de unos meses, ella le dijo, no me busques más, no esperes más cartas de mí. Me casé. ¿Y sabe con quién se casó? Con el oficial que lo arrestó a él. ¿Se hundió en la depresión y en la tristeza? No. Se empezó a reír. Pero no de sarcasmo. Se empezó a reír porque ¿saben qué? Renació. Porque dijo, se dio cuenta de lo que él creía amor no era más que intereses compartidos, nada más. No era amor, no era un amor incondicional, no era un amor como se ha romantizado. Y se empezó a reír porque dijo, gracias al Estado, gracias a esta situación, que me di cuenta de que lo que yo creía que era amor no era amor realmente. Y qué bueno que ocurrió, y hasta con este oficial, antes de que hubiéramos tenido hijos. Solamente hubo menos del 1% de mujeres, menos de un 1%, que siguieron con sus esposos hasta el final. Pero ese menos del 1% fueron al gulag con sus esposos. Fíjense, de los millones de hombres casados que fueron llevados a los gulag, menos del 1% menos fueron con sus mujeres que libremente los acompañaron. ¿Y por qué se quedaron? Se quedaron no porque esas mujeres creyeran que todo iba a salir bien al final. De hecho, sabían que no iba a salir bien al final. Se quedaron porque no necesitaban que salieran bien las cosas. Se quedaron porque amaban sin garantía. Ellas
dieron un testimonio. No de que las cosas iban a salir bien, ni que iban a mejorar. Se quedaron porque en ellas ocurrió lo que nos dice la carta a los Filipenses. Capítulo 2, versos del 13 al 16. Vayan ahí. Filipenses 2. Y esto es real. ¿Entendieron ellas esto? Este punto de la escritura. Del 13 al 16 dice. A ver, hermanos, yo me equivoqué de... A ver, ayúdeme alguno. Dice, haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios... 1.5. 1.5. 1.5. Filipenses 1.5. Bueno, yo me sé el texto, pero me falla la nomenclatura, ¿verdad? 1.5 dice... ¿Cómo? Es 2.5. Sí, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Estas mujeres se quedaron con sus esposos en el gulag, menos del 1%, asidas de la palabra de vida. ¿Sí? Irreprensibles y sencillas, hijas de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecieron como luminarias en el mundo. Estas mujeres dieron un testimonio grande de lo que es el verdadero amor, porque entendieron que no había que amar el mundo ni las cosas que estaban en el mundo, que a sus esposos les fue quitada la dignidad de ser hombres. Y ellas ya no esperaban nada, no esperaban que las cosas salieran bien. Se quedaron a pesar de que sabían que las cosas saldrían mal. Porque en ellas estaba el amor de Dios, el verdadero amor de Dios. Ahora vuelvo al texto con el que empezamos. No amen el mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Entendemos ahora, después de esta reflexión, lo que significa amar el mundo? Entendemos que esta sociedad está psicopatizando a todas las personas y que los que ocupan los lugares de relevancia en este mundo son personas que tienen que entrar al sistema del príncipe de este mundo. Pero el que es verdaderamente hijo de Dios no ama al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y una verdadera mujer que ama a su marido no enciende más el fuego jezabélico de la psicopatización a que están llevando a los varones el sistema de este mundo. ¿Sí me explico, hermanos?
¿Se dan cuenta? Por eso cuando las cristianas buscan un hombre que valga la pena, un hombre de alto valor, ¿a qué se están refiriendo? ¿Están amando las cosas del mundo y lo que hay en el mundo? ¿O están buscando a un hombre que se parezca a Cristo? Haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ese es el amor ágape. Ese es el amor de Dios que ha puesto en nosotros por el Espíritu Santo que ha derramado. Y que el mundo no puede recibir. Ni los que aman el mundo, porque al que ama el mundo y las cosas que hay en el mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Entendemos ahora mejor este texto, hermanos? ¿Se entiende, jóvenes? ¿Se entiende? Por eso yo les dije que el título de esta reflexión es incomodar a los que se sienten cómodos. Revisemos cuáles son nuestros valores y prioridades como varones y como mujeres, como esposas y esposos. A lo mejor estamos amando más al mundo que a Cristo. En este tiempo tan difícil que estamos viviendo, más que nunca necesitamos que el amor de Dios resida en nosotros y abunde la palabra de Dios, correctamente entendida. Porque este mundo psicopatizado y jezabelizado tiene por objeto destruir el matrimonio, destruir la familia y destruir a tus hijos. Primero destruyéndote a ti, con una falsa imagen de que es ser varón y una falsa imagen de que es ser mujer. Quiere hacer de los hombres psicópatas y de las mujeres jezabeles, a través de un embrismo. ¿Se entendió, hermanos? Sí. Pues hasta aquí la reflexión de hoy.